Buenas noches, mi nombre es Nicolás Garzón y hoy les voy a exponer acerca del artículo científico que titula Estudio de las principales tecnologías de aplicación de polvo de cemento de TOA en la estación de energía hidroeléctrica de Daigo en el Tíbet. Introducción. Desde el siglo XXI el problema climático ha ido ganando la atención del mundo. Los estudios muestran que las emisiones de gases de efecto invernadero son un factor muy importante que lleva al cambio climático. La limitación de gases de efecto invernadero traerá nuevas oportunidades para el desarrollo de energías renovables, incluyendo la energía hidroeléctrica. La hidroenergía de la capacidad instalada de China alcanza 400 millones de kilovatios, lo que equivale a reducir el consumo de más de 400 millones de toneladas de carbón estándar por año. Las emisiones de más de 10,6 toneladas de dióxido de carbono por año y las emisiones de más de 6,66 millones de toneladas de dióxido de azufre. Por lo tanto, la energía hidroeléctrica de China juega un papel considerable en la energía limpia. El creciente número de presas altas de hormigón puesto en construcción y en operación en la mayoría de las regiones occidentales están en áreas de tierras altas, donde el terreno y las condiciones climáticas son complejas y exigen mayores requisitos en la calidad del concreto, comparado con los otros dos tipos principales de represas para la conservación del agua a gran escala y la construcción de proyectos hidroeléctricos. eh, la tendencia de desarrollo de las represas RCC, es decir, de concreto compactado con rodillo, es mejor. La tecnología de las RCC en China tiene las características de bajo contenido de cemento y alta contenido de cenizas volantes mixtas o FA. Sin embargo, los recursos de FA son relativamente escasos en el sudeste de China, por lo que deben transportarse por ferrocarril desde provincias distantes de transporte secundario, lo que tiene una gran influencia en el costo y el límite de tiempo debido a algunos factores incontrolables. La importancia de esta presente investigación, la presa de gravedad Daigo RCC se encuentra en la región autónoma del Tíbet de China. El sitio de la presa está sobre el nivel del mar aproximadamente a 3.500 metros de altura y también tiene las características climáticas de la meseta, como la gran diferencia de temperatura diaria, la baja presión del aire y la fuerte radiación solar. En vista de la falta de recursos de mezcla de alta calidad en las proximidades del proyecto, como de FA, o sea, cenizas volantes mixtas, polvo de escoria y la riqueza de los recursos de TOA a 100 kilómetros del sitio de la presa, existe un gran potencial para la aplicación del concreto de TOA con TOA en polvo y el estudio de la viabilidad del proyecto es necesario. Bajo costo. El concreto total de la estación hidroeléctrica Daigo es de aproximadamente 3,32 millones de metros cúbicos con la mezcla de 23 millones de toneladas. Elegir FA, o sea, cenizas volantes como mezcla, significaría que sería transferido al sitio en ferrocarril. Y bueno, la toba Kun está a unos 25 kilómetros de distancia de la presa. Y la toba Woka está a unos 30 kilómetros de la presa. A juzgar por la distancia, Kun y Woka pues no están lejos del sitio de la presa. La toba Kun está cerca y es menos difícil de extraer. Y si 100.000 toneladas de FA, o sea, de cenizas volantes, fueran transportadas desde la provincia de Ningxia, serían reemplazadas por polvo de Toba Kun. La inversión del proyecto podría ahorrar aproximadamente 95 millones de yuanes en costos de transporte, como se muestra en la tabla 1. Los materiales. Entonces, el cemento, la selección fue de 42,5 de cemento Portland de calor medio, es decir, HPC en sus siglas en inglés. La composición química se muestra en la tabla 2.
podemos observar que tiene un gran contenido de óxido de calcio y de dióxido de silicio, por lo que podemos decir que es un material hidrófilo, es decir, que absorbe mucha agua. La mezcla. Hay dos tipos de aditivos minerales utilizados en el experimento: Fa y TOA en polvo en LowCoon, cuyas composiciones químicas también se muestran en la tabla 3, que son prácticamente muy parecidas. Agregados. El agregado de la prueba fue agregado artificial, que fue hecho por una planta de grava con procesamiento, trituración y cribado. La curva de gradación del agregado fino con referencia a la norma, y la densidad aparente, la robustez y la absorción de agua de los agregados también se presentan en la tabla 4, que está ahí en la diapositiva. Los aditivos. Se usaron un agente reductor de agua altamente eficiente y un agente de aire entrante fueron adoptados en esta prueba, y los resultados se muestran en la tabla 5. Proporción de la mezcla. En la tabla se muestran T1, T2 y T3, que es una mezcla para hormigón compactado con rodillo de 3 niveles y va hasta 3 RCC, en el que la proporción másica de S, M y S es de 30, 40, 30. Primero, todos los materiales excepto el agua se colocaron en el mezclador para la proporción de la mezcla. Después de 30 segundos de mezclado en seco, se virtió el agua que contenía un agente reductor de agua y un agente de incorporación de aire en el mezclador, seguido de 2 minutos de mezcla. Los valores compactados vibratorios y el contenido de aire se midieron inmediatamente después de la finalización de la mezcla. Las pruebas que se hicieron para ensayar el concreto fueron ensayo de resistencia a la compresión cúbica y resistencia a la tracción por división del hormigón. Ensayo axial de resistencia a la tracción. Prueba de rendimiento de deformación de hormigón. También se hicieron dentro de esta pues pruebas de tensión última, prueba de módulo de elasticidad, y dentro de esas también se hicieron congelación y descongelación, prueba de rendimiento de impermeabilidad de hormigón. Resultados de prueba y análisis. Para el esfuerzo de compresión, entonces la resistencia a la compresión del hormigón a la edad obtenida de la prueba pues se muestra en la figura 6. En la figura 6 pues para 2 RCC y 3 RCC la resistencia a la compresión aumentó con el aumento del tiempo debido al desarrollo del proceso de hidratación. La tasa de aumento de la resistencia a la compresión fue rápida en los primeros tiempos y se volvió lenta más tarde. Las muestras mezcladas con TOA tenían más resistencia a la compresión en los primeros tiempos y menos resistencia a la compresión en los últimos tiempos que aquellas mezcladas con FA o mezcla de FA y TOA. Este fenómeno se debe a la alta formación de gel de silicato secundario y a la actividad puzolánica relativamente limitada de la TOA. La tasa de crecimiento de la resistencia a la compresión, que se calcula en base al valor de resistencia a la compresión de 28 días, es entre 126% y 153% a los 90 días. Resistencia a la tracción. Los resultados fueron similares a los experimentos anteriores. Resistencia a la tracción aumenta con el aumento del tiempo. También las muestras mezcladas con TOA tenían también más resistencia a la tracción por división en los primeros tiempos y una menor resistencia a la tracción en los últimos tiempos que las mezcladas con FA o FA y TOA. Para la resistencia a la tracción axial, las muestras casi tenían la misma resistencia después de los 180 días. Bueno, el ensayo de resistencia al agrietamiento. En los experimentos hubo dos condiciones de curado, entonces. Una para temperatura constante de 20 grados centígrados y humedad relativa del 50%, y la otra para
una temperatura constante de 10 grados centígrados y una humedad relativa del 60%. La aparición de grietas visibles no se observa en ninguna muestra para las dos condiciones de curado. La razón por la cual las grietas visibles no podrían formarse podría ser que las microgrietas invisibles formadas por el agregado grueso superior limitan las grietas que liberan parte de la tensión de contracción. Para el ensayo de congelación-descongelación, pues se tuvo que, con el aumento de los ciclos de FT, es decir, congelación-descongelación, la pérdida de masa de todas las muestras aumentó y el módulo elástico relativo disminuyó. Bajo los mismos ciclos de nivelación y congelación-descongelación, el concreto TOA tenía más pérdida de masa que el concreto FA, y la pérdida de masa de hormigón mixto FA y TOA era intermedia. Además, el módulo elástico era relativamente dinámico y tuvo resultados similares. Para el ensayo de impermeabilidad, los resultados fueron similares a los experimentos FIT de congelación y descongelación. El hormigón de FA tenía una mejor impermeabilidad que el concreto de TOA, y la TOA mixta de concreto y FA tenía impermeabilidad intermedia, lo que se debió a la estructura de poro más fina del FA, o sea, cenizas volantes. Contracción por secado. El hormigón de TOA tenía más relación de contracción de secado que el hormigón de cenizas volantes en este ensayo. Este fenómeno podría deberse a un mayor consumo de agua de concreto de TOA, lo que lleva a un mayor consumo de cemento y materiales cementosos. El concreto con TOA mixta y FA tenía contracción por secado intermedio. Bueno, conclusiones. Entonces, lo que se concluyó en este artículo fue que básicamente la viabilidad de la aplicación del hormigón con TOA en polvo al mezclarse se basó en la falta de materiales de mezcla de alta calidad como FA y polvo de escoria, y en la riqueza de TOA a 100 kilómetros del sitio de la represa de Daegu, lo que demuestra que los especímenes mezclados con TOA tenían más resistencia a la compresión y resistencia a la tracción en los tiempos anteriores, y menos resistencia a la compresión en los tiempos posteriores que los mezclados con FA o mezcla de FA y TOA, debido a la actividad pulsolánica relativamente limitada de la TOA. El desarrollo del proceso de hidratación y la reducción de poros tuvieron influencia en el valor de la tracción final y el módulo elástico. El hormigón de TOA tenía un mayor valor de resistencia a la tracción en los primeros tiempos y esencialmente el mismo valor también más tarde en comparación con los otros dos concretos. Además, el módulo elástico de las muestras era básicamente el mismo al mismo tiempo. El rendimiento de resistencia al agrietamiento indicó que todos los especímenes tuvieron buenos resultados. La prueba de durabilidad indicó que la estructura de poro más grueso también causó el mejor rendimiento de hormigón de FA, y el concreto de TOA volcánica no tuvo el mismo rendimiento. También pues la principal conclusión fue que después de considerar pues exhaustivamente todos los datos de prueba y todos los cálculos del rendimiento del concreto, se puede concluir que el concreto de TOA cumple con los requisitos de diseño de la estación de la hidroeléctrica Daegu. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.